Hola amigos, hoy aprenderemos cómo crear un nombre para tu empresa. ¡Comencemos! Ok, vamos al grano. Antes de empezar a pensar en nombres, tienes que tener claro cuál es la misión y visión de tu empresa. La misión es el propósito por la que estás creando la empresa. Y la visión es dónde quieres llegar con tu empresa, cómo te ves de aquí a unos años, qué es lo que va a lograr tu empresa. Igualmente importante es el catálogo de productos y servicios que tengas, qué es lo que vas a tener para vender o para ofrecer. Y por último, tienes que saber cuáles van a ser tus clientes y cuál es tu mercado, a qué clientes estás enfocando tu empresa. Ok, ahora que sabes de qué se trata tu empresa, lo siguiente es hacer una reunión con las personas que la conforman. No es necesario que sea una reunión formal. Es más, trata de elegir un lugar relajado donde puedan charlar. Si es que empezarás la empresa solo, entonces puedes llamar a tus amigos o a tu familia. La reunión puede ser en tu casa o puedes organizar una cena o reunirte en la playa o en la oficina. Y en la reunión anota todas las ideas. Nunca sabes de dónde saldrá la inspiración para el nombre de la empresa. Ahora que tienes todo anotado, lee los nombres que anotaste y escucha cómo suenan y elige los que más te gusten. Hay algunas cosas que tienes que tomar en cuenta. Digamos que uno de los nombres que elegiste es Venox, porque suena bien, tú consideras que es súper pegajoso y lo estás considerando como el nombre de tu empresa. Si es que tu empresa vende, por ejemplo, insecticidas, entonces el nombre va muy bien con el producto que ofreces. Pero si lo que en realidad quieres vender en tu empresa son medicinas, entonces el nombre no va bien con tu producto, porque Venox suena a veneno. Entonces tienes que tomar en cuenta qué es lo primero que se te viene a la mente cuando se escucha el nombre que elegiste. Veamos otro ejemplo. Digamos que dos de los nombres que elegiste son Relaxin 2017 y DVD Masters. Ambos nombres explican claramente cuáles son los productos que ofrece tu empresa, pero ambos tienen el mismo defecto. En unos años, Relaxin 2017 parecerá muy pasado de moda. Y quizás en unos años las personas ya no sepan qué era un DVD. Por lo tanto, el problema de ambos nombres es que no son atemporales. Es decir, que el nombre que elijas tiene que tener la cualidad de sonar actual en cualquier momento y no debe estar relacionado a algo que pueda cambiar con el tiempo para que no suene anticuado con el pasar de los años. Siempre piensa en grande, puede ser que tu empresa se expanda fuera de tu país, entonces tienes que tener en cuenta de usar palabras que no sean ofensivas a otros lugares del mundo. El nombre que elijas debería poder ser utilizado en Japón, en Venezuela, en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier parte, entonces trata de que el nombre de tu empresa no sea una limitante para tu crecimiento. Otra cosa a tomar en cuenta en cuanto al nombre de tu empresa es que sea fácil de recordar, y otro punto importante es que sea fácil de pronunciar. Trata de que el nombre no tenga tanta competencia dentro de tu rubro y que cuando las personas escuchen el nombre de tu empresa solamente la asocien con tu empresa. Si es que tienes un nombre de una empresa, por ejemplo, Lindas Campanas, si es que le vas a cambiar la fuente o el tipo de letra de tu nombre de la empresa, tienes que hacerlo de una manera tal que el tipo de letra sea representativo de tu empresa. No utilices tipos de letra de otras compañías, porque lo que no queremos es que cuando las personas escuchen el nombre de tu empresa y cuando vean el logo, lo asocien con otra marca. Recuerda que tu empresa también tendrá una página web y tendrá un logo. No olvides buscar en Google el nombre de la empresa que tú quieres para ver si es que está disponible, y tampoco olvides buscar tu dominio. El internet es una herramienta muy importante para dar a conocer tu empresa. Lo mejor es elegir un nombre que resalte y se separe de la competencia. Si te sirvió la información, deja un like al video y suscríbete a mi canal. Hazle clic en la campanita para enterarte cuando suba nuevos videos al canal. Videos fáciles de entender y con contenido interesante. Nos vemos en el próximo video.